La clase pasada habíamos explicado los aspectos generales de la dinámica de un sistema de dos cuerpos aislados que interactúa con un potencial que depende de la distancia entre ellos. Y hoy nos íbamos a referir en particular al caso de la interacción gravitatoria para averiguar cómo son las órbitas de lo que llamamos el problema de Kepler, que es el problema de resolver la interacción gravitatoria de dos cuerpos. Habíamos dicho que, en fin, si queríamos conocer la órbita, es decir, la forma de la trayectoria, y no la evolución temporal, lo que teníamos que resolver era esta integral que nos daba la relación entre las coordenadas polares en el plano del movimiento, entre las coordenadas polares φ y r. Esta integral, por supuesto, depende del potencial. Nosotros vamos a usar el potencial gravitatorio, que como es atractivo, significa entonces que nuestra alfa va a ser positiva. No obstante, en la clase siguiente vamos a estar interesados también en un potencial de este tipo repulsivo, porque vamos a estudiar interacción entre cargas eléctricas y las interacciones pueden ser atractivas o repulsivas, y según las cargas sean de distinto signo o de igual signo. Entonces, lo que nos interesa hoy es resolver esta integral para el caso del potencial gravitatorio. Recuerden que esta integral entraba de la siguiente manera. Si nosotros fijábamos como coordenada φ igual a 0, el origen de coordenadas, la dirección que correspondía al radio mínimo sobre la órbita, al punto absidal de menor distancia al centro de fuerzas, entonces esta integral entre el radio mínimo y un R que no superara el radio máximo, es decir, que no llegara hasta el punto absidal siguiente, nos daba el ángulo barrido entre el R mínimo y ese R cualquiera. En cambio, si pasábamos del punto absidal siguiente, que corresponde a un máximo, como a partir del R máximo el R pasa a disminuir en lugar de avanzar, en ese caso teníamos que separar por tramos, y en ese tramo que empezaba en R máximo había que usar un signo menos en esta integral. La forma más sencilla de calcular esta integral para un potencial 1 sobre R es definir una nueva variable con unidades de 1 sobre longitud, que es precisamente 1 sobre R. Entonces tendremos que hacer el cambio de variable de integración, lo cual resulta de diferenciar la relación entre U y R. El diferencial de U es menos diferencial R sobre R cuadrado. Y entonces, para hacer aparecer un R cuadrado dividiendo en esta integral, en este integrando, para hacer aparecer este cociente y de esa manera reemplazarlo por menos diferencial U, vamos a sacar este R cuarta de factor común fuera de la integral, va a salir como R cuadrado. Entonces en este término va a quedar 1 sobre R cuadrado, pero 1 sobre R cuadrado va a ser U cuadrado. Entonces vamos a conseguir el factor R cuadrado en el denominador para acompañar al diferencial R en el numerador y así formar entonces esta expresión. Creo que acá falta un signo, de todos modos el signo lo va a absorber la inversión del orden de integración, porque voy a integrar entre un R mínimo y un R cualquiera, pero cuando pase a integrar en U, lo que va a ocurrir es que el R mínimo se va a convertir en U máximo. Allí donde R sea mínimo, U va a ser máximo. Entonces, bueno, según como integre, si integro de U máximo al U que corresponda al R cualquiera, o si doy vuelta, ese signo se va a absorber o no. Así que, bueno, dejemos avanzar un poco este tema. Esta es una integral muy conocida, es una integral típica de tabla de integrales, de las tablas más sencillas. Déjenme llamar al término independiente, que vendría a ser 2 mu L a la menos 2 por E, llamarlo A. Al coeficiente del término lineal, esto es al que acompaña a U, llamarlo B, eso es 2 mu L a la menos 2 por alfa.
Y finalmente el término cuadrático queda como está. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuánto vale esta integral. Y como digo, esta integral es muy conocida, su valor es este que está acá. Entonces, si resolvemos para U, así como integral indefinida, si resolvemos para U, bueno, simplemente vamos a despejar acá U, es el único lugar donde aparece U, lo podemos despejar en función de phi. De esa manera, entonces, en lugar de ver phi como función de U, vamos a ver a U como función de phi, o lo que es lo mismo, vamos a ver a R, que es la inversa de U, como función de phi. Entonces la constante pasa al otro lado restando, el arco coseno pasa como coseno, esta raíz pasa multiplicando, este b pasa sumando y el 2 pasa dividiendo. Y tenemos esto que está acá. Como lo que queremos es fijar, como dijimos, phi igual a 0 para r igual a r mínimo, o lo que es lo mismo para u igual u máximo, lo que tenemos que hacer en este resultado es fijarnos dónde es máximo u. U es máximo cuando el coseno es máximo. Esto es cuando el coseno vale 1. Entonces, lo que vamos a hacer para que maximizar el valor de u, cuando phi es 0, que eso es lo que queremos ajustar, en realidad, de lo que se trata finalmente, al elegir los límites de integración, esa cuestión del signo, etc., de ajustar las constantes de integración de la manera que nosotros queremos hacerlo. Y ya dijimos que queríamos hacerlo de esta forma, que cuando r sea r mínimo, phi valga 0. O cuando u sea máximo, phi valga 0. Entonces, para que el coseno se maximice, su argumento tiene que anularse. Entonces, queremos que se anule cuando phi es 0, para lo cual la constante de integración tiene que desaparecer acá. De esa forma se elige la constante de integración. Entonces nos queda que, recordando los valores de B y de A, que los teníamos recién escritos acá, reemplazando entonces esos valores de A y de B, nos queda esta relación entre U, o 1 sobre R, y el ángulo phi. Lo que queremos saber de esta relación, que así a la vista, así como la tenemos escrita, quizás no resulte muy simpática, queremos saber que esta relación son justamente las trayectorias conocidas de una partícula en un campo gravitatorio. Esto es que en esta relación están las circunferencias, las elipses, las parábolas y las hipérbolas. Entonces, esto lo vamos a dejar para dentro de un rato, y quiero mostrarles que esta misma solución se puede obtener de otra manera. La forma que hemos seguido acá es valiéndonos de las primeras integrales del movimiento, que habíamos estudiado la clase pasada, y entonces, bueno, quedaba una ecuación de primer orden que integrábamos inmediatamente y habíamos llegado a este resultado. Pero ¿qué pasa si lo encaramos de otra manera? De otra manera sería encararlo por las ecuaciones de movimiento de segundo orden que conocemos de la mecánica de Newton. Entonces, lo que tenemos es que, de cara al potencial efectivo, recuerden, lo que veíamos en realidad en la ecuación de la energía mecánica, cuando habíamos reemplazado phi punto, valiéndonos de la conservación del momento angular. De esa forma había aparecido el término de potencial efectivo, acompañando al potencial gravitatorio, perdón, el potencial centrífugo acompañando al potencial gravitatorio, y a todo eso lo habíamos llamado el potencial efectivo. Y habíamos dicho, bueno, ahora hecho este reemplazo, la conservación de la energía mecánica se ve como la conservación de la energía mecánica de una partícula de masa mu en un movimiento unidimensional, descrito por la coordenada r,
y en un potencial que es el potencial efectivo. Entonces, para esa única partícula, para esa partícula de masa mu, con un único grado de libertad, descrito por R, la ecuación fuerza igual masa por aceleración sería mu por R dos puntos, igual a menos la derivada del potencial efectivo respecto de R. De hecho, esta es la ecuación que resulta de derivar en la conservación de la energía mecánica que vimos la clase pasada. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la forma del potencial efectivo, recuerden que iba como 1 sobre R cuadrado, entonces al derivar va a quedar un término 1 sobre R cubo, es este término que está acá. Y en principio, todavía no entrando en el potencial gravitatorio, sino dejando libre el potencial de interacción, y llamando f de R a menos de BA de R, es decir, f de R es la fuerza radial aplicada, nos queda esta ecuación. En esta ecuación, si la resolviéramos, lo que vamos a encontrar no es la trayectoria, sino la evolución de la partícula. Porque estos dos puntos que están acá, lo que indican es una derivada segunda respecto del tiempo. Si la integramos, entonces tendremos como resultado R como función de t. Si lo que nos interesa, en cambio, es la forma de la trayectoria, es la órbita, lo que nos interesa es reemplazar esta ecuación por una ecuación donde se relacionan R con φ, no R con el tiempo. Y para eso tenemos el mismo truco que hicimos la clase pasada. Valernos de la conservación de P sub φ, valernos de la conservación del momento angular, que nos llevaban, recuerden, a esta relación entre φ y el tiempo. Entonces, esto nos permitió decir que derivar algo respecto del tiempo, en este caso me estoy refiriendo a las derivadas de R respecto del tiempo, pero derivar algo respecto del tiempo es lo mismo que derivarlo respecto de φ y multiplicar por la derivada de φ respecto del tiempo. Es una derivación de una composición de funciones, o dicho en forma más pedestre, es multiplicar y dividir por diferencial φ. Bueno, reemplazo φ punto por este valor, y acá tenemos la manera de pasar de derivadas respecto del tiempo a derivadas respecto de φ. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale simplemente de que la conservación del momento angular me dice cuál es la relación entre el avance de la coordenada angular φ y el avance del tiempo. Y entonces, eso me da también una relación a la hora de derivar respecto del tiempo o respecto de φ. Como nosotros vamos a optar por la variable u igual r menos 1, r a la menos 1, entonces esto lo podemos decir de la siguiente manera. Es decir, podemos usar esto de la siguiente manera en la ecuación que está arriba. Queremos derivar dos veces r. Vamos a derivar la primera, r punto. R punto es la derivada respecto de t de 1 sobre u. Ahora, derivar 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado por la derivada de u respecto de t. Y derivar a u respecto de t es lo mismo que derivarlo respecto de φ y multiplicar por L sobre mu r cuadrado. Queda esto que está acá. Bueno, pero acá me quedó un r cuadrado, y un r cuadrado es un 1 sobre u cuadrado, que se simplifica con este que está acá. Entonces me queda menos L sobre mu de u a de φ. Ya hice la primera derivada. Ahora voy a hacer una derivada más para reemplazar acá la aceleración radial. Entonces tengo que volver a derivar, ya sé que derivar respecto del tiempo es usar todo este operador, es este operador que está acá, y tengo que derivar r punto, pero r punto ya lo tengo calculado y me dio esto que está acá. Entonces finalmente tengo que volver a derivar respecto de φ una derivada respecto de φ, porque esto es una constante que va a salir afuera, y me queda una derivada segunda de u respecto de φ dos veces por esta constante. Acá en el pie de página y en otro pie de página más, pero bueno, ya que lo estamos viendo, estoy advirtiendo qué sucede acá arriba
acá arriba hemos sacado b cuadrado fuera de la raíz. B era esto que estaba acá y era positivo, pero como más adelante vamos a usar potenciales atractivos y alfa se va a volver negativo, hay que tener en cuenta que si yo saco b cuadrado fuera de la raíz sale como módulo de b. Y el módulo de b, en nuestro caso con el potencial gravitatorio, el módulo de b es igual a b, porque b es positivo. Pero en el potencial atractivo que veremos la clase que viene, como una de las posibilidades para la interacción entre cargas, entonces habrá que tener en cuenta ese detalle, y entonces al despejar quedarían las cosas de esta manera. Bueno, disculpen que, como aparecía a pie de página, disculpen que estoy interrumpiendo lo que venía diciendo sobre la ecuación de movimiento. Entonces vuelvo a la ecuación de movimiento, ya tengo la aceleración radial en función, escrita como una derivada segunda de u respecto de phi. Y voy a reemplazar acá arriba. Queda esta ecuación. Recuerden que esto era f de r y ahora va a ser una f de 1 sobre u. Como decíamos hace un rato, me interesa fijar, cuando fije acá hay dos constantes de integración, porque cuando integre esta ecuación, es una ecuación en derivadas segundas, va a haber dos constantes de integración, pero me interesa fijar las cosas de manera que en phi igual a 0, u sea máximo, que es lo mismo que r sea mínimo. Porque esa es la elección que hicimos antes para el origen de phi. Y lo queremos hacer ahora también. Entonces, y como u está en un máximo, eso quiere decir que u venía creciendo, llega al máximo y empieza a decrecer a medida que phi evoluciona. Por lo tanto, la derivada primera de u respecto de phi en phi igual a 0 tiene que anularse. Es interesante esto porque esto nos permite ver, mirando por un lado la ecuación diferencial que vamos a resolver, y por otro lado las condiciones de contorno a las que vamos a someter la solución, vemos que todo este juego es invariante ante el cambio de phi por menos phi. Efectivamente, el único lugar donde aparece phi acá es acá en la derivada segunda. Si acá cambio phi por menos phi no pasa nada. Esta relación, si cambio phi por menos phi, no pasa nada porque está evaluada en phi igual a 0. Y esta otra, lo mismo, porque si bien habría un cambio acá, como está igualada a 0, ese signo no va a afectar. Esto significa que tanto la ecuación diferencial que vamos a resolver, como las condiciones de contorno que le hemos impuesto, que tiene que ver con la elección de phi igual a 0 en un punto absidal. Ambas cosas son invariantes ante el cambio de phi por menos phi. Por lo tanto, la solución que vamos a encontrar también va a tener esa propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las órbitas son simétricas respecto de los puntos absidales. Si yo cambio phi por menos phi, estoy reflejando la coordenada phi respecto de phi igual a 0, pero phi igual a 0 está puesto en un punto absidal. Entonces esto significa algo que ya dijimos la clase pasada, pero que ahora lo estamos viendo de otra manera, que es la simetría de las órbitas respecto de los puntos absidales. Para cualquier potencial. Todavía no digo quién es esta F que está acá. Entonces recién ahora vamos a introducir el caso gravitatorio, y vamos a decir, bueno, la fuerza gravitatoria es menos alfa sobre r cuadrado. Y como 1 sobre r cuadrado es u cuadrado, bueno, queda así. Reemplazo en esta ecuación, y al reemplazar menos alfa por u cuadrado, el u cuadrado se simplifica con este u cuadrado. Entonces este término es una constante. Fíjense lo interesante que es esta variable u igual 1 sobre r, que lleva la ecuación de movimiento, o de la trayectoria en realidad, a esta forma, donde u, la incógnita, aparece linealmente, aparece una inhomogeneidad constante,
Pero si miramos esta parte de la ecuación, esta es una ecuación que ya sabemos resolver, porque es la ecuación del oscilador armónico. Claro, en el oscilador armónico estamos buscando una evolución, y entonces acá en lugar de phi va a decir t. Pero a los efectos de resolver la ecuación, la solución es la que ya conocemos, es la misma solución. Entonces, es la solución de la homogénea más la solución particular. Y la solución de la homogénea le hemos quitado la fase inicial porque ya la hemos sometido a estas condiciones de contorno. Acá hay una amplitud A que si comparamos con el resultado que habíamos obtenido de la otra forma, acá tenemos el 1 sobre R, el 1 sobre R que es el U, el 1 sobre R que es el U. Si quieren hagamos un paso más, que es este que está acá. Escribo U como 1 sobre R. Este término, multiplico toda la ecuación por L cuadrado sobre mu alfa. Entonces este término se convierte en un 1. Y esta constante A, ahora multiplicada por la constante L cuadrado sobre mu alfa, se convierte en otra constante que llamamos E. Y entonces sí, si comparamos esto con el resultado que ya habíamos obtenido, que está acá, vemos que esa E minúscula es esta raíz que está acá, y por lo tanto depende de las condiciones iniciales, claro, así como la amplitud depende de las condiciones iniciales. Depende de las condiciones iniciales porque las condiciones iniciales fijan el valor de E y el valor del momento angular. Bueno, muy bien, entonces es lo que tenemos acá. Entonces, como decíamos, tenemos la misma solución obtenida de dos maneras diferentes. Una en el contexto de la clase pasada, que servía para cualquier potencial. Otra en este otro contexto, que es el contexto de la ecuación de Binet, así se llama esto. Esto también sirve para cualquier potencial, solamente que no para cualquier potencial va a ser tan inmediata la integración de la ecuación como lo fue para el potencial gravitatorio. Pero bueno, esta es la ecuación de Binet y sirve para cualquier potencial de interacción que dependa de la distancia. Finalmente, entonces, nos estamos topando con esta solución, esta forma de relacionarse entre R y phi sobre el plano de la órbita. Y queremos ver qué curva se dibuja sobre el plano de la órbita cuando R y phi están relacionados de esta manera. ¿Qué trayectoria es esta que está acá? Entonces tenemos que estudiar lo que se llaman las secciones cónicas. Las secciones cónicas son las curvas que se forman cuando un plano interseca la superficie de un cono. Y ustedes sabrán que esas curvas son el círculo, la circunferencia, si el plano es perpendicular al eje del cono, si está un poco inclinado es una elipse, si está más inclinado es una parábola, y si está muy inclinado es una hipérbola. Entonces vamos a ver que esta ecuación que está acá responde a esto, a las secciones cónicas, según sea el valor de E y de esta otra constante, que vamos a llamar P, a los efectos de ver la forma de estas curvas. A todo esto lo llamamos P y a esto lo seguimos llamando E. Estas trayectorias, no hay que olvidar, son las trayectorias que barre el extremo del vector posición. El vector posición tiene origen en el centro de fuerzas. Su módulo es la distancia del centro de fuerzas a la posición de la partícula. Y como estamos usando coordenadas polares, si descomponemos el vector posición en versores cartesianos, queda que x es r coseno phi e y es r seno phi. Entonces, ese es el significado que tienen este phi y este r, el de las coordenadas polares con origen en el centro de fuerzas. Esta ecuación, que podemos leer también de esta manera,
que hemos hecho acá. Hemos multiplicado todo por R sobre E. Entonces el coseno quedó acompañado de R. P multiplicado por R sobre E quedó P sobre E. Y el 1 multiplicado por R sobre E quedó así. Y bueno, hemos reacomodado los términos y tenemos esto. Vamos a mostrar en una figura una forma gráfica de interpretar esta ecuación antes de descubrir quiénes son estas curvas. Así que lamentablemente las tengo en dos hojas distintas, pero bueno, vamos a ver. Esta es la curva que queremos determinar, es la trayectoria que sigue la partícula, y el punto que actúa como centro de fuerzas lo vamos a llamar el foco de la trayectoria. El vector R, la posición de la partícula, entonces nace en el foco y termina en algún punto de la trayectoria. El vector R se va moviendo en el tiempo a medida que la partícula evoluciona. Vamos a dibujar una vertical a una distancia del foco igual a P sobre E. Entonces, las coordenadas polares son el módulo del vector posición y el ángulo que forma el vector posición con la horizontal. Si yo proyecto este vector posición celeste sobre la horizontal, obtengo R coseno phi. Y si le saco a P sobre E R coseno phi, me quedo con este segmento. Este segmento es P sobre E menos R coseno phi, que es precisamente lo que aparece acá. P sobre E menos R coseno phi. Entonces, lo que me dice esta ecuación es que la trayectoria que sigue la partícula es tal que este segmento es siempre igual a R sobre E. ¿Está bien? O si ustedes quieren, la longitud de este segmento que hemos dibujado en la figura, dividido el módulo de R, me da siempre 1 sobre E. Esto es, podríamos decir que la trayectoria que estamos queriendo resolver es una curva tal que la relación entre la distancia a una determinada recta y la distancia al foco es una constante. Bueno, todavía no es decir mucho, quizás con esto no estamos todavía muy convencidos de que esto sea una elipse, una parábola, una hipérbola. Bueno, eso lo vamos a demostrar enseguida porque ustedes seguramente, pienso yo, están más familiarizados con las ecuaciones en coordenadas cartesianas de estas curvas, ¿no? Elipses, parábolas e hipérbolas. Entonces, y no con la ecuación escrita en coordenadas polares como la estamos viendo acá. De todos modos, voy a avanzar un poquito más antes de pasar a verlo en coordenadas cartesianas. Y diremos lo siguiente. Si E es igual a 0, volvamos un poco para atrás, si E es igual a 0, entonces R es una constante. Es decir, la partícula en su trayectoria está siempre a una distancia constante respecto del foco, porque R era la distancia al foco. Bueno, está claro, ¿no? Si es igual a 0, entonces la trayectoria es una circunferencia. Que E sea igual a 0 significa que todo esto que está acá es menos 1. Es decir, significa un determinado valor para la energía mecánica. Que si ustedes lo ven en el potencial efectivo, que corresponde al caso gravitatorio, y que lo habíamos dicho en la clase pasada, ese valor de energía mecánica corresponde al mínimo del potencial efectivo. Y como dijimos la clase pasada, cuando la energía mecánica está en el mínimo del potencial efectivo, la órbita es circular. Pero, y esto es lo que tenemos que confirmar después, si el valor de E está entre 0 y 1,
lo cual significa en términos de energía mecánica esta relación que está acá, la curva va a ser una elipse. Y ese valor de entre 0 y 1 se llama la excentricidad de la elipse. Podemos averiguar fácilmente cuáles son los valores que corresponden a la distancia mínima de la partícula al foco de la elipse y la distancia máxima. Porque la mínima, ya sabemos, elegimos que φ igual a 0 corresponde a la distancia mínima. Entonces vamos acá, y en φ igual a 0 tenemos que el coseno vale 1 y despejamos la distancia mínima. Y la distancia máxima va a ocurrir cuando el coseno está en un mínimo, y el coseno está en un mínimo cuando vale menos 1, es decir, cuando φ es igual a pi. Entonces ahí tenemos el R mínimo calculado para φ igual a 0 y el R máximo calculado para φ igual a pi, y da estos dos valores en términos de la excentricidad y en términos de este valor de P, que, como ya dijimos, tiene que ver, todo esto es P, tiene que ver con el momento angular. Si E es igual a 1, recuerden de la clase pasada, cuando vimos el dibujo del potencial efectivo, para todo valor de energía mecánica menor que 0, para todo valor negativo, pero claro, siempre mayor que el mínimo del potencial, desde luego, para todo valor negativo la órbita era ligada, y pasaba a ser no ligada para energías positivas. Entre esas dos posibilidades estamos en el borde, que es E igual a 0, y ese caso de energía mecánica E igual a 0 se obtiene cuando E vale 1, claro. Si E es igual a 0, si la energía mecánica es 0, E vale 1. Y la curva en cuestión, cuando E vale 1, cuando la elipse se hace más excéntrica hasta que al final E llega al valor 1, la elipse se convierte en una parábola. También podemos calcular el R mínimo, que va a ser P sobre 2, lo que vale en φ igual a 0 para E igual a 1. Y el R máximo en φ igual a pi da infinito. Claro, la parábola llega al infinito. Y las hipérbolas aparecen cuando seguimos aumentando el valor de la energía mecánica y por lo tanto seguimos aumentando también el valor de E. Ya no se llama excentricidad en estos dos casos. Y bueno, para valores de E chiquita mayor que 1, el R mínimo lo encontramos en este valor, y el R máximo también va a dar infinito, pero se llega al infinito, se llega a R máximo, se llega a infinito. Si se llega a infinito y por lo tanto se llega a que este valor vale 0, como E vale más que 1, se llega para un valor de φ menor que pi. El valor de φ que corresponde a infinito es uno de estos dos. En valor absoluto es menor que pi. Bueno, muy bien, entonces, para ver esto en una figura, tenemos un R mínimo y algunas órbitas, las ligadas, tienen un R máximo. Acá estamos dibujando una elipse y una hipérbola que tienen el mismo valor de R mínimo. Para conseguir que una elipse y una hipérbola tengan el mismo valor de R mínimo, fíjense que el R mínimo de la elipse P sobre 1 más E y el de la hipérbola es perdón, lo que quiero decir, también es P sobre 1 más E, lo que quiero decir es otra cosa, que como si yo quiero que el R mínimo de la elipse coincida con el de una hipérbola, lo que tengo que hacer es, tomando en cuenta que el E minúscula va a ser diferente, porque aquí es un E en la elipse entre 0 y 1, y la hipérbola es mayor que 1, entonces lo que voy a tener que hacer es darle a la hipérbola un valor de P diferente para que el R mínimo coincida en la figura con el de la elipse, que es esta figura que está acá.
Es decir, si yo quiero que los R mínimos sean iguales, siendo los E diferentes, los P tendrán que ser diferentes. Por lo tanto, como el P depende del momento angular, estas dos trayectorias que hemos dibujado coinciden en el R mínimo, pero no en el momento angular. Es nada más que dos ejemplos, ¿no? Podrían dibujar trayectorias con R mínimos diferentes, bueno, etc. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la pausa acá. Continuamos. Entonces quedó planteada que, bueno, la cuestión de que nos han dicho que para E entre 0 y 1 va a salir una elipse, pero todavía no vemos dónde está la elipse. Y a la elipse la conocemos con una ecuación escrita en coordenadas cartesianas. Así que vamos a buscar esa ecuación, partiendo de la ecuación en coordenadas polares que tenemos. Vamos a buscar esa ecuación, pero con una observación muy importante. Las coordenadas cartesianas que usamos habitualmente para describir una elipse, en su forma más simple es x cuadrado más una constante más y cuadrado sobre una constante igual a 1. Esas dos constantes son los cuadrados del semieje mayor y el semieje menor. Pero esas coordenadas x, y están medidas desde el centro de la elipse. Por lo tanto, no son las componentes del vector posición de nuestra partícula, porque el vector posición de nuestra partícula está tomado desde el foco de la elipse, no desde el centro. Sus componentes cartesianas son r coseno phi y r seno phi, pero no la x y la y que vamos a usar ahora. Para este punto, la x y la y que vamos a usar ahora son las coordenadas cartesianas referidas al centro de la elipse. Esas son las x e y de la forma familiar de la ecuación de la elipse. Bueno. Entonces, primero vamos a analizar cuánto vale el semieje mayor de la elipse. En función de R máximo y R mínimo, que es lo que tenemos hasta aquí. R máximo y R mínimo son la distancia máxima al foco y la distancia mínima al foco. Como ustedes ven, si sumo R mínimo más R máximo, tengo dos veces el semieje mayor de la elipse. Entonces el semieje mayor de la elipse es un medio de R máximo más R mínimo, y R máximo y R mínimo lo teníamos ya conocidos en función de P y de la excentricidad. Eran estos dos valores. Bueno, hago la cuenta y me da esto que está acá. Y si quieren lo puedo todavía escribir en función del momento angular y la energía mecánica, sabiendo cómo eran P y E en función de esas magnitudes, me da esto. Este menos que está acá no nos tiene que preocupar. Naturalmente el semieje mayor es una distancia, tiene que ser positiva, pero recordemos que la energía mecánica, en el caso del movimiento ligado, es negativa. Acá hay un montón de cosas que se simplifican y finalmente queda menos alfa sobre 2c. Otra magnitud que vamos a usar enseguida es la distancia del centro de la elipse al foco de la elipse, lo que llamamos de centro-foco. Esta distancia la podemos entender de esta manera. Si al semieje mayor, que vale A, le resto R mínimo, obtengo la distancia entre el centro y el foco. Entonces al semieje mayor A le resto R mínimo, pero el semieje mayor varía esto que está acá. Entonces la distancia centro-foco es esto, y nuevamente reemplazando en función de los valores conocidos, obtenemos este resultado, que es este que está acá salvo por el factor E. Entonces la distancia centro-foco vale E por A. E, recuerden, está entre 0 y 1. Cuanto más grande sea E, cuanto más cercano a 1 esté, más distante va a estar el foco del centro de la elipse. Y más alargada va a ser la elipse. Por eso E se llama la excentricidad. En cambio, si es igual a 0, el foco coincide con el centro, el foco que está del otro lado lo mismo, ¿no? Y la elipse se convierte en una circunferencia. Entonces, vamos a la búsqueda de
la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas con origen en el centro de la elipse. La coordenada X va a ser entonces el R coseno phi, que como dijimos, el R coseno phi, que como me dicen, si lo proyecto acá, me da este segmento, el R coseno phi. Entonces, como yo quiero la coordenada X medida desde el centro de... Bueno, la coordenada X medida desde el centro de la elipse, quiero este X es igual a E por A, que es la distancia del centro del foco, más la distancia desde el foco, que es R coseno phi, es este segmento que está acá, es R coseno phi. Ahí está. Entonces, X, ahora sí, es R coseno phi más E por A. Y desde luego, Y, medida desde el eje X, es R seno phi. Y R seno phi lo escribo como R por la raíz de 1 menos coseno de phi al cuadrado. Entonces, déjenme calcular esta cantidad que está acá, que ya empieza a tener el aspecto de lo que esperamos encontrar para una elipse. Voy a calcular esto porque estoy preparando la ecuación de la elipse, precisamente. Entonces, x cuadrado va a ser r cuadrado coseno cuadrado phi, más 2 veces r coseno phi e por a, más e cuadrado a cuadrado, esto que está acá, y sumo i cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, entonces i cuadrado es r cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de phi sobre esta cantidad. Bueno, reorganizo acá un poco los términos. Digamos, bueno, por ejemplo, este r cuadrado sobre 1 menos e cuadrado es el que viene de este 1 que está acá. Este e cuadrado a cuadrado es este. Esto queda igual. Y lo que hice fue juntar estos dos términos que tienen coseno cuadrado de phi, sacando un común denominador, 1 menos e cuadrado. Ahora bien, tengo que hacer entrar acá la ecuación de la elipse que conozco en polares. La ecuación de la elipse que conozco en polares dice que P menos R es igual a E por R coseno phi. Volvamos para atrás. Si multiplico toda esta ecuación por E, lo que me sale es que P menos R es igual a E por R coseno phi. Es esto que está acá. Eso lo voy a usar para reemplazar el R coseno phi, o el E por R coseno phi, todo en realidad, que está acá. Todo esto que está acá es P menos R al cuadrado. Aquí también tengo un coseno phi, y entonces uso el mismo, tengo un E por R por coseno phi, y entonces me queda un P menos R. Por otra parte, acá yo tengo la excentricidad E, tengo A y tengo P, pero esas tres cosas están relacionadas entre sí. Recordemos que A era P sobre 1 menos E cuadrado. Entonces el 1 menos E cuadrado, que aparece en dos términos, lo voy a reemplazar por P sobre A. Hago ese reemplazo, es esto que está acá. Y si ustedes simplifican esta expresión, hay un montón de términos que se van. Por ejemplo, aquí tienen menos A sobre P por un R cuadrado que va a venir del binomio. Y aquí tenemos un más A sobre P por R cuadrado. Ahí tienen una simplificación. Y bueno, y varias más. Finalmente, lo único que va a quedar es el A cuadrado que está acá multiplicado por 1. Va a quedar esto. ¿Qué estoy obteniendo? Bueno, si este A cuadrado lo paso dividiendo, me queda X cuadrado sobre A cuadrado más I cuadrado sobre A cuadrado que multiplica a 1 menos E cuadrado igual a 1.
Bueno, esa es la ecuación de una elipse que tiene semieje mayor A, porque el A cuadrado divide al X cuadrado, en la ecuación igualada a 1, y tiene semieje menor, que todavía no conocíamos cuál era el semieje menor, pero ¿qué nos quedó? Nos quedó A cuadrado que multiplica a 1 menos C cuadrado. Es decir, que el semieje menor es B igual el semieje mayor por la raíz de 1 menos C cuadrado. Que también podemos escribir de esta manera, o podemos escribir de esta manera, y que finalmente es esto que está acá. Disculpen que acá estoy usando dos símbolos, A y B, que son iguales a los símbolos A y B que usé al comienzo cuando hablábamos de la integración. Al comienzo usé A y B dentro de la integral, dentro de la raíz, porque esa es la forma típica en que se presenta esa integral en las tablas. Se llama A al coeficiente independiente y B al del término lineal. Pero acá A y B son otra cosa, son el semieje mayor y el semieje menor de la elipse. Lo que pasa es que en la elipse también se lo llama A y B, es eso nada más, ¿no? Bueno, entonces tenemos las tres leyes de Kepler. De la segunda ley ya hemos hablado. La segunda ley es nada más que la conservación del momento angular. Se cumple tanto si el potencial es gravitatorio o para otro tipo de fuerzas centrales. La primera ley la estamos obteniendo acá. Los movimientos ligados, los que corresponden a energía mecánica negativa, describen trayectorias que son elipses alrededor, con foco en el centro de fuerzas. Recuerden que el vector R, que estaba medido desde el centro de fuerzas, terminó estando acá en el foco de la elipse. Esto es una diferencia importante respecto de otra elipse que vimos la clase pasada, que es la elipse que corresponde al potencial elástico isótropo. La clase pasada también obtuvimos una trayectoria elíptica. Pero en el caso del potencial elástico isótropo, el centro de fuerzas estaba en el centro de la elipse. Y acá el centro de fuerzas está en el foco de la elipse. Dicho de otra forma, si estuviéramos en el caso de la elipse, donde el centro de fuerzas está en el centro de la elipse, el ángulo delta phi que se barre desde el R máximo hasta el siguiente R máximo es pi. Pero en cambio, en el potencial gravitatorio, el ángulo que necesito barrer para pasar del R máximo, que está acá, hasta el siguiente máximo, no es pi, porque en pi estoy en el mínimo. Tengo que seguir dando la vuelta para llegar al R máximo de vuelta. Entonces es 2pi. Recuerden que ese ángulo lo calculábamos con esa famosa integral, integrando dos veces entre R mínimo, integrando entre R mínimo y R máximo y multiplicando por 2. Y según sea el potencial, ese ángulo da diferente. Claro, para el potencial elástico entonces da pi, y para el potencial gravitatorio da 2pi. En gravedad, cuando el móvil pasa cerca del centro de fuerzas, hablamos del perihelio, del periastro, es decir, entendiendo, por ejemplo, que el móvil es un planeta que orbita una estrella, hablamos del periastro, el punto más cercano al astro, o del perihelio, el punto más cercano al Sol. Y el punto opuesto es el afelio. También se lo llama el apastro. Bueno, entonces ya tenemos la primera ley de Kepler. Ahora, claro, recordemos que el problema que Kepler está observando es un problema de dos cuerpos, lo que nosotros hemos reducido a un problema de un cuerpo que se mueve alrededor de un centro de fuerza fijo. Pero el verdadero problema, el problema de dos cuerpos, el problema de una estrella de masa m estrella, y un planeta de masa mp,
nos llevaría, recuerden cómo habíamos reducido el problema. La posición R nos servía para calcular, la posición R del problema reducido, nos servía para calcular las posiciones de las dos partículas, en este caso del planeta y de la estrella. Normalmente, en el caso de un planeta y una estrella, la masa del planeta es despreciable frente a la masa de la estrella. Entonces, en este primer caso nos queda masa de la estrella sobre masa de la estrella, que es 1, es decir, la posición del planeta es, en muy buena aproximación, la posición de la masa reducida, que desarrolla una elipse, según vimos. Entonces, eso es lo que dice la primera ley de Kepler. El planeta desarrolla una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. En cuanto a la posición de la estrella, como la masa del planeta es despreciable frente a la masa de la estrella, este cociente es despreciable, es decir, toda prácticamente cero. Es decir, la estrella está en un punto fijo. Pero la verdad es que lo que hemos encontrado es que tanto RDT, que hemos encontrado que RDT desarrolla una elipse, y por lo tanto, tanto el planeta como la estrella van a desarrollar elipses alrededor del centro de masa común a ambos cuerpos. Eso lo vamos a ver en una figura al final de la clase. En cuanto a la tercera ley de Kepler, y siempre en este esquema donde pensamos que la masa del planeta es despreciable a la masa de la estrella, vamos a obtener la relación entre el semieje mayor de la órbita elíptica y el período, que dice así. Recordemos cómo se calcula el área de una elipse. El área de una elipse es pi por el producto del semieje mayor por el semieje menor. Cuando pasamos a la circunferencia, en ese caso los dos semiejes coinciden y valen r, y queda pi por r cuadrado. Teníamos la segunda ley de Kepler que decía que la velocidad areolar era constante. Esa velocidad areolar daba esta cantidad y por conservación del momento angular el resultado era esta constante. Entonces, el móvil, el planeta, está desarrollando una elipse, está barriendo el área a velocidad areolar constante. El tiempo que le demora, por lo tanto, barrer el área completa, esto es completar una órbita, es el cociente entre el área y la velocidad areolar constante. Ese tiempo es el período de la órbita. Entonces, divido el área sobre la velocidad areolar. Bueno, recuerdo quién era B. B era la raíz de A por P. Entonces reemplazo la raíz de A, la junto con el A que está acá, me queda A a la 3 medio, me queda P a la 1 medio, pero P se relacionaba directamente con el momento angular. Y acá tengo otro momento angular que divide. P iba con el momento angular al cuadrado. Entonces se simplifica con este L y queda esta cantidad que está acá. Mu era la masa reducida del sistema. Y alfa era la constante del potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio lo escribimos como menos alfa sobre R. Entonces alfa era G M1 por M2. Como la masa reducida tenía este valor, el M1 por M2 se simplifica, y finalmente el período de la órbita de un planeta se escribe de esta manera. La tercera ley de Kepler dice que los cuadrados de los períodos de las órbitas de los planetas son proporcionales a los cubos de los respectivos semiejes mayores de las órbitas. Claro, si yo elevo todo esto al cuadrado, me queda que t cuadrado es proporcional a A al cubo. Pero atención, acá aparece la masa del Sol, digamos, y la masa del planeta. Acá aparecen las masas de los dos cuerpos. Es solo porque la masa del planeta es despreciable frente a la masa del Sol que yo puedo ignorar las propiedades del planeta, y que entonces el período de la órbita del planeta al cuadrado es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita, independientemente del planeta del que se trate. La constante de proporcionalidad va a ser siempre la misma.
va a ser 2pi sobre raíz, bueno, ya le ve al cuadrado, así que va a quedar 4pi cuadrado sobre g por la masa del Sol. Pero la relación más fina es esta que está acá, que también es una relación de proporcionalidad, por supuesto, pero con una constante de proporcionalidad que incluye la masa del planeta. Entonces, bueno, como habíamos adelantado, si yo quiero regresar al problema de dos cuerpos, tengo que pensar que este R que acabo de resolver me permitía retornar al problema original y construir las posiciones de la masa 1 y de la masa 2 respecto del centro de masa del sistema. Recuerden que habíamos reducido el sistema pasando a un sistema centro de masa con origen en el centro de masa y que las posiciones R1 y R2 estaban medidas desde ese centro de masa, desde ese origen. Entonces, al haber encontrado que en la evolución esta R recorre una elipse, lo mismo va a ocurrir con R1 y R2, nada más que las elipses van a ser de tamaños diferentes porque están afectadas por estos coeficientes. Y además este signo menos simplemente indica que R1 y R2 son vectores opuestos. Son vectores opuestos porque se combinan de tal manera de que la posición del centro de masa me dé 0, me dé el origen de coordenadas. Entonces aquí tengo dibujados los dos vectores R1 y R2 que nacen en el centro de masa recorriendo cada uno su elipse. En el caso de un sistema como Tierra-Sol, debe decirse que el centro de masa del sistema Tierra-Sol, debido a la gran diferencia, la diferencia en órdenes de magnitud entre la masa del Sol y la masa de la Tierra o de los otros planetas, el centro de masa de ese sistema de dos cuerpos está dentro del Sol. De manera que el centro del Sol está dando vueltas, describiendo una elipse alrededor de un punto que está dentro del Sol mismo. Entonces acá vemos cómo evolucionan cada una de las dos partículas. Está dibujado también la elipse que describe el vector R, atendiendo a esta relación de proporcionalidad entre R y R1, o entre R y R2. En este caso, R es opuesto a R2 debido a este signo. Y bueno, atendiendo a la relación de proporcionalidad, dibujé el R a partir del mismo origen, multiplicando el módulo por el coeficiente que correspondía en cada caso. Pero recuerden que en el problema reducido no había un centro de masa porque había una sola partícula. Había una sola partícula moviéndose alrededor de un centro de fuerzas. De un centro de fuerzas que venía de un potencial externo, porque si el sistema pasó a ser una única partícula, cualquier fuerza se convierte en externa. Entonces, ese R era la evolución de la partícula respecto de ese centro de fuerzas.